¿Cuál ha sido la experiencia más profunda que te convirtió de un escéptico del mundo paranormal a un creyente del más allá? Dale like y suscríbete, o te perseguiré esta noche. Esta es una historia real. Era tarde en la noche y mi novio y yo íbamos de regreso a mi casa. Tomamos un atajo por un área de la ciudad que todos aquí llaman los Bajos o los terrenos del río. Está justo en medio de una gran ciudad metropolitana de Estados Unidos. Pero no hay edificios ahí, solo campos y árboles. No se puede construir porque es una zona inundable, no apta para edificaciones. Hay un camino estrecho que atraviesa por el centro de los Bajos, y justo resulta ser un enlace directo entre la casa de mi novio y la mía. Tarde en la noche, está muy oscuro, no hay farolas. Así que íbamos rápido por ese camino. Cuando llegamos a un puente, solo podías ver lo que iluminaban los faros, el camino y el pasto alto, probablemente de 1 metro de altura. Subimos el puente y comenzamos a descender por el otro lado. De pronto, una mujer apareció en el lado derecho del camino. Los faros la iluminaron directamente. Ella estaba parada en el pasto, justo al borde de la carretera. Eran las 2:30 de la madrugada, el área estaba completamente desierta. Nos quedamos los dos impactados, en silencio. Pasamos de largo a toda velocidad. Después de un momento aterrador, los dos gritamos al mismo tiempo. ¿Acabas de ver a esa chica? Sí, los dos la habíamos visto. Inmediatamente, pensé que debía ser alguien cuyo auto se había averiado o que había tenido un accidente, porque tenía una expresión de angustia en la cara. Empezamos a hablar atropelladamente uno sobre el otro. ¿Debemos regresar? ¿Debemos llamar al 911? ¿Qué hacemos? ¿Estará bien? Esa noche, los dos habíamos tomado un par de tragos, pero ya habían pasado muchas horas y estábamos sobrios. Aún así, en nuestra parte del mundo, la policía puede arrestarte y llevarte a la cárcel si siquiera huelen alcohol en tu aliento. Podías meterte en un problema enorme, incluso ir a prisión. Si regresábamos, si teníamos que llamar a la policía, era demasiado arriesgado. Me dije a mí misma, si realmente está en apuros, puede llamar a alguien con su celular, ¿verdad? Dios mío, ¿y si su teléfono estaba descargado? Descripción física, era joven, tendría entre 17 y 25 años. Tenía el cabello rubio, era bonita, llevaba puesta una camiseta blanca. La mitad inferior de su cuerpo quedaba cubierta por el pasto alto y espeso. Movía los brazos de una forma extraña, no por encima de la cabeza, sino frente a ella. Su rostro mostraba una expresión de miedo. Pero no tenía sangre, ni moretones, ni suciedad en la ropa. Entonces, ¿qué demonios hacía parada justo al lado del camino, en medio de la noche, en medio de la nada, sola, con esa cara asustada, agitando los brazos? Los dos estábamos muy cansados. Seguimos hasta mi casa y nos fuimos directo a dormir. A la mañana siguiente, me sentí culpable por no haberme detenido. La policía local publica toda la actividad en una página llamada Scanner. Empecé a buscar ahí, intentando encontrar un reporte de accidente. No había nada. Los dos nos sentíamos muy mal, preocupados por esa joven. Más tarde, mi novio le contó la historia a su amiga. Ella había crecido cerca de los Bajos. Fue ella quien lo aclaró todo para nosotros. Lo que vieron fue un fantasma, le dijo. Recordaba que, hacía unos 20 años, una joven llamada Katie Nesbitt había sido asesinada en los terrenos del río. Fue un caso muy sonado, así que buscamos en internet y encontramos artículos antiguos de periódicos sobre el asesinato. Había una foto de anuario de la chica. Tenía el cabello rubio. ¿Podría haber sido su fantasma? Lo más terrible es que Katie y su novio fueron brutalmente apuñalados hasta la muerte, todo por un estéreo de auto. No podía dejar de pensar en eso. Seguí investigando en línea y terminé encontrando la página de una sociedad paranormal local. Entré a Contáctanos y escribí nuestra historia. Me sentí mejor, al menos la había reportado a alguien. Recibí un correo de respuesta de un hombre de esa sociedad. Me dijo que los Bajos eran definitivamente un área embrujada. Mucha gente había reportado cosas extrañas ahí a lo largo de los años. Y él también recordaba el asesinato de esa pobre chica. Así que quedaba resuelto, misterio explicado. No soy del tipo que cree en fantasmas. Nunca me he topado con un fantasma, ni un alien, ni una bruja, ni un ovni, nada de eso. Sí creo que los fantasmas existen, pero jamás iría a buscarlos. Todo ese tema me da pánico. Pero estoy aquí para decirte que esto realmente sucedió,
y no me lo inventaría. Hubo 2 testigos que vimos exactamente lo mismo. Y cualquiera de aquí te diría esto: jamás ves a alguien parado en la orilla del camino en los bajos, especialmente a altas horas de la noche, y mucho menos a una chica completamente sola. El investigador paranormal prometió investigar lo que vimos, pero no he vuelto a saber de él. Mi esposo y yo fuimos a ver a una psíquica un día. Estábamos dando un paseo en auto y, cuando vimos un enorme letrero luminoso que decía lectora psíquica al costado de la carretera, entramos solo por diversión. Después de esa visita, siempre pensé que algo malo nos siguió a casa. Primero empezó con sueños horribles. Una vez, estaba sola en casa, tomando una siesta por la tarde en el sofá de la sala. Soñé que una anciana con aspecto de bruja bajaba las escaleras, que estaban justo al lado del sofá donde yo estaba recostada, y ella llevaba una lámpara encendida. Se inclinó sobre mí en el sofá y soltó una risa malvada mientras apagaba la lámpara soplándola justo frente a mi cara. Lo descarté como un mal sueño, un sueño maligno. Sin embargo, las cosas pronto se intensificaron. Una vez, tarde en la noche, cuando mi familia dormía profundamente y yo estaba tomando un refrigerio de medianoche en la planta baja, el juguete eléctrico de mi hijo se encendió solo y empezó a moverse por el suelo. Lo descarté como pilas defectuosas. Poco después nos mudamos a otra casa, pero parecía que aquello nos seguía. Las cosas comenzaron a empeorar. La salud de mi esposo empezó a deteriorarse, sufría un dolor de espalda insoportable que iba y venía. Ambos tuvimos ataques de insomnio que duraron varios meses. Mi hijo pequeño tenía terrores nocturnos que lo hacían correr a nuestra habitación con la nariz sangrando, noche tras noche, lo que me obligó a empezar a dormir en su cuarto durante varios años. Una vez, caminó dormido, y menos mal que logré alcanzarlo cuando iba directo hacia las escaleras. Cuando lo alcancé, seguía dormido, pero estaba muy agitado, y decía: estoy muerto, y no puedo encontrar el camino de regreso. Mi esposo y yo estábamos presentes cuando pasó eso, y mi hijo solo tenía 10 años en ese momento. Luego, eso empezó a imitar a miembros de la familia. Me imitaba a mí cuando yo estaba en el trabajo temprano y mi esposo seguía en la cama porque estaba enfermo. Alguien con mi aspecto se sentaba junto a la cama, de espaldas hacia él, y luego salía de la habitación cuando él la llamaba. También imitó a mi hijo, entrando en mi dormitorio una mañana y, jugando, me asfixió con el edredón. Lo perseguí, y al llegar al cuarto encontré a mi hijo profundamente dormido en su cama. Una vez, en un fin de semana, tomé una siesta por la tarde mientras mi esposo veía televisión abajo. Subió corriendo las escaleras y entró en la habitación alarmado. Cuando le pregunté por qué, me dijo que había escuchado un grito desgarrador y pensó que era yo. Al parecer, mi hijo, que estaba en su cuarto, también lo oyó. Yo nunca grité, y lo descartamos pensando que tal vez venía de los vecinos, a pesar de que tenemos ventanas de vidrio grueso. Todos los días, las puertas se cerraban con llave sin explicación, y teníamos que forzarlas con un destornillador. Las alarmas de incendios se encendían al azar. Había una habitación en la planta alta que usábamos para invitados y que mi suegra utilizaba cuando venía de visita. Esa habitación parecía un epicentro de actividad fantasmal. Si caminabas frente a ella, sentías como si alguien te persiguiera. De todas formas, mi suegra se quedó en esa habitación durante 6 meses, y cuando se fue diagnosticada con cáncer oral. Y eso que ella era fanática de la salud, vegetariana y hacía ejercicio todos los días. Una vez, me resbalé en las escaleras y me lastimé la espalda al pasar frente a esa habitación. Otra vez, llevé a casa una medalla de hierro forjado de San Miguel. La usé como pulsera mientras dormía una noche, cuando un miedo irracional me invadió y no podía dormir. Finalmente me quedé dormida y hacia la mañana me la quité y la puse bajo la almohada. Cuando desperté al día siguiente y miré debajo de la almohada, estaba hecha pedazos. Algo muy extraño, porque estaba soldada, sin eslabones abiertos. Una vez, estaba usando mi iPad antes de dormir y lo dejé en la mesita de noche. Al día siguiente lo encontré en la esquina opuesta de la habitación, boca arriba, colocado con cuidado como si alguien lo hubiera puesto ahí. Llamamos 2 veces a un sacerdote católico para bendecir la casa. No desapareció de inmediato, pero la oración diaria y la música religiosa funcionaron. Llevamos 6 años viviendo en esta casa y, finalmente, se siente como un hogar normal. No sé realmente sobre la existencia de los fantasmas, pero creo firmemente en la existencia de las almas, tanto malas como buenas. En cuanto a mis encuentros o experiencias con almas, quiero compartir una de las más interesantes y también aterradoras,
que nos ocurrió a mi familia y a mí hace 2 años. El incidente tuvo lugar en el mes de septiembre. Ese día era normal para todos nosotros. Sin embargo, en la tarde, alrededor de las 5:30 o 6, el celular de mi abuela comenzó a sonar de repente. Corrí hacia el tocador donde el teléfono estaba cargándose. Para cuando llegué, la llamada ya se había desconectado. Desbloqueé el celular para devolver la llamada, pero, para mi asombro, el número del cual había entrado no aparecía registrado. Fue bastante extraño, aunque no le di mucha importancia y lo dejé de nuevo cargándose. Minutos después, volvió a sonar y esta vez fui más rápida en contestar. Cuando levanté el teléfono, la llamada entraba como número desconocido. De todos modos, atendí. En cuanto contesté, escuché la voz de un hombre mayor, apenas podía hablar. Su voz sonaba ahogada. Extrañamente, podía sentir que esa persona al otro lado estaba sufriendo un dolor terrible, una agonía. Seguí repitiendo, «Hola, hola». Finalmente, la voz respondió, «Soy tu tío materno, por favor pásale el teléfono a mi hermana». La hermana a la que se refería era mi abuela, y el hombre que llamaba era su hermano. Por un momento me quedé paralizada. Estaba atónita, con la piel erizada. Mi madre también escuchó su voz y quedó aterrada. Corrí hacia mi abuela con el teléfono, pero para entonces la llamada ya se había desconectado. El número tampoco aparecía en el registro. Todos los que oímos esa voz no podíamos creerlo. En realidad, él había muerto hacía 2 o 3 meses, y esa llamada nos dejó en estado de shock e incredulidad. Le conté todo a mi abuela y se sintió devastada. Ella y su hermano se habían querido mucho, pero por ciertos problemas tuvieron un distanciamiento, su relación pasó de cordial a pésima, y más tarde dejaron de hablarse. Con el tiempo, la salud de su hermano empeoró, quedó paralizado y murió en julio de 2016. El día que murió, mi abuela lo soñó la noche anterior, y se despertó a medianoche gritando que su hermano había muerto. Volviendo al presente, ese día, cuando mi padre regresó del trabajo, le conté todo. También se sorprendió, y me dio una idea. Como todos los celulares de nuestra casa eran de servicio pospago de Airtel, podríamos verificar el detalle de las llamadas en la factura. Un mes después, cuando llegó el recibo, revisamos minuciosamente, pero no había registro de llamadas entrantes o salientes en esa fecha y hora cuando recibimos la llamada del número desconocido. Tras ese incidente, a menudo empezamos a ver un perro negro, con ojos rojos brillantes, merodeando en el patio de nuestra casa. Ese perro no pertenecía a la manada de perros de nuestro barrio, ni lo habíamos visto antes. Ese mismo día, la esposa del hermano de mi abuela la llamó después de muchos años de silencio, y finalmente se reconciliaron. La comunicación se restauró entre ambas familias. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a ver al perro negro. Ya no rondaba por el patio ni esperaba afuera para comer las sobras. Aunque el incidente parece poco realista o difícil de creer, la verdad es que ocurrió tal como lo estoy contando. Soy investigadora paranormal en Estados Unidos, junto a mi esposo. Durante mucho tiempo nunca creí en fantasmas, pero cuando algo te golpea en la cara, no tienes otra opción, debes decidir qué fue lo que viste. Tienes que entender que crecí con padres que no me permitían creer en espíritus. Pero esto fue lo que me pasó en esa misma casa. Crecí en una brownstone en Park Slope, Brooklyn, y esta es mi historia. Cuando era niña, vivíamos en una brownstone muy antigua, construida a finales del siglo XIX. La casa necesitaba muchas renovaciones, ni siquiera podíamos tener aire acondicionado porque había riesgo de incendio, la casa requería una renovación eléctrica urgente. Aun cuando la casa estaba en muy mal estado, yo la amaba. Fui criada en un hogar que no reconocía lo invisible ni lo paranormal. Desde pequeños nos decían que no existían los espíritus, y no podíamos ni hablar de lo sobrenatural sin que mis padres nos sermonearan sobre cómo esas cosas no eran reales. Escuché tantas veces esos discursos que, cuando empezaban, ya ni los registraba. Había un cuarto en la casa que incluso confundía a mis padres. Era el cuarto que solía ser de mi hermano, y aunque estaba vacío, siempre se escuchaba el llanto de un bebé y otros ruidos. Mi padre lo mencionaba a veces, pero mi madre le decía que no había nada ahí. Cuando decidieron renovar la casa, yo tenía unos 15 años. Mi hermano y yo fuimos los encargados de raspar el papel tapiz viejo y quitar algunas tablas del suelo. Por supuesto, ese cuarto de los ruidos también debía renovarse. Para nosotros, entrar era como una aventura. Debajo del papel tapiz había diseños lujosos, parecía seda real con pan de oro. También encontramos un papel tapiz barato,
propio de un burdel de principios del siglo XX. Pero lo más inquietante ocurrió al levantar las tablas del piso. Debajo había otro suelo extraño, hecho de cartón y madera, y en él había rimas infantiles escritas junto con dibujos. Había ilustraciones de ositos de peluche, de la vaca que saltó sobre la luna, del gato y el violín, y más. Se veía muy perturbador, porque era evidente que alguien lo había dibujado y pintado a mano. Parecía del siglo XIX. Nos dimos cuenta de que ese cuarto había sido una guardería. También encontramos recortes de periódico en las paredes, con noticias y crímenes de esa misma época. Mostramos todo a mis padres y nos dijeron que lo dejáramos, que lo iban a cubrir de todas formas. Desde entonces, me interesé aún más en ese cuarto, y la actividad ahí se intensificó. Tras las renovaciones, mis padres lo convirtieron en cuarto de visitas y nadie entraba. Poco después, comencé a ver a una niña de unos 6 o 7 años, con vestido antiguo, aparecer en mi cuarto. La puerta de mi habitación daba al cuarto de visitas, y yo veía a la niña atravesar la puerta y quedarse mirándome. Con el tiempo me acostumbré y empecé a comunicarme con ella. Ella me dijo que se llamaba Lucy, que esa era su casa, que había vivido ahí mucho antes de que nosotros la compráramos, y que se preguntaba dónde estaba su familia. Yo le dije que su familia ya no estaba, pero que yo podía ser su amiga. Me acostumbré tanto a verla, que incluso esperaba su visita. Lucy no era el único espíritu en esa brownstone, pero de los otros hablaré después. Cuando me mudé, pensé mucho en ella. Sabía que había muerto de una infección bronquial siendo muy pequeña. Lucy es solo uno de los muchos espíritus con los que me he cruzado en mi vida. Cuando tenía poco más de 20 años, mi primer esposo y yo alquilamos una casa en el bosque, en el centro de California. Era una casa preciosa, en un lugar de ensueño, mi casa ideal, y estaba encantada de mudarme. Sabíamos que algo había pasado allí antes, que la parte delantera de la casa se sentía más nueva que la trasera, pero no le dimos demasiada importancia. En 2 semanas supe que no podía vivir allí. Se oían ruidos extraños por la noche que atribuíamos a nuestro gato persiguiendo ratones, pero ninguno de los dos quería acercarse a la parte trasera de la casa. Yo iba a las cajas guardadas en el dormitorio trasero, sacaba lo que necesitaba y salía lo más rápido posible. Estar en esa casa daba escalofríos. Para mi sorpresa, cuando fuimos a la agencia de alquiler y les dijimos que no podíamos vivir allí, ellos dijeron, no hay problema, y nos devolvieron el depósito. Sabían que algo estaba mal. El día que nos mudamos, un auto que pasaba se detuvo y el conductor preguntó, ¿es esta la casa donde murió esa mujer? Aunque yo no habría afirmado creer en fantasmas, nuestra experiencia de pronto tuvo sentido. Resultó que un árbol se había derrumbado sobre la casa durante una tormenta, arrancando la parte delantera y matando a la mujer que estaba dentro. Eso fue hace 35 años, nunca volví a experimentar algo así, pero aún recuerdo la sensación de inquietud. No puedo decir que no creyera antes, pero después de eso quedé convencida. Primero hay que entender que mi esposo era ministro, un ministro muy estricto, bíblico, nada de tonterías paranormales. Él no creía en nada de eso y no permitía libros ni programas sobre el tema en la casa. Él murió el 13 de febrero de 2011, por una aorta rota, en la cama. Al día siguiente, el día de San Valentín, yo me estaba preparando para ir al tanatorio. Tiré de la cisterna del baño y siguió corriendo el agua. Tuve que levantar un estante, quitar la tapa y entrar en el tanque. Allí, bajo la aleta, había un lápiz cubierto de corazones y con un te amo repetido por todas partes. Nunca lo había visto antes. No era mío y era demasiado femenino para mi esposo, pero él nunca fallaba en un día festivo sin un regalo o flores. No hay explicación de cómo apareció ahí justo para el día de San Valentín. Cambió la forma en que vi su muerte. Estaba muerto, pero no se había ido. Viví un matrimonio con un desafío. Mi esposo no tenía cuerpo, era un espíritu. Cuando entré a la sala de velatorio el día de la visita, la canción de nuestra boda sonó en los altavoces. Nadie la puso. La radio estaba sintonizada en una emisora cualquiera. Las cosas siguieron ocurriendo. Una semana después di una charla sobre fantasmas en la universidad donde trabajaba. Pasé por allí solo para escuchar al final. El ponente se acercó y me dijo, no quiero alarmarte, pero hay un espíritu en estado de muerte justo al lado tuyo. Luego describió perfectamente a mi esposo. No lo conocía, no lo había invitado. Fui por casualidad y nadie pudo haberle contado mi situación. Nuestras cuentas estaban congeladas y mi nuera y yo rebuscábamos por la casa para juntar monedas y comprar gasolina. Frustrada, ella dijo, necesitas dólares, no monedas. Cuando me puse el abrigo, el bolsillo estaba lleno de billetes, arrugados y pesados, más de lo que necesitábamos. En la década desde su muerte, todavía está presente. El agua caliente se enciende cuando baja la temperatura y se apaga después.
Objetos sentimentales aparecen en mi escritorio en fechas señaladas, cartas antiguas, tarjetas, su tarjeta de presentación de años atrás, incluso fotos, siempre en o antes de las festividades, en la primera Nochebuena tras su partida, al salir de la iglesia después del servicio de medianoche, empezó a nevar, siempre me gustó la nieve, fue solo unos minutos y paró, pero mientras estaba ahí pensé, bueno, ya estás al mando. Fui totalmente escéptica sobre fantasmas y lo paranormal hasta 1994, cuando estuve destinado en Bosnia y Herzegovina durante la guerra. Los soldados hacen cualquier cosa para entretenerse y alejar la mente de lo que ven a diario. Un día volví de patrullar alrededor de Novi Travnik para encontrar mi unidad ISO llena de soldados, y mi amigo, al que llamaré Bob, sentado en una mesa improvisada con una ouija, nos dijeron que Bob iba a hacer una sesión y, divertido, nos sentamos a ver qué pasaba. Comenzó con 3 soldados alrededor del tablero y en pocos minutos contactó con algo. Resultó ser Joanna, la novia de Jim, que había muerto en un choque causado por un conductor ebrio unos meses antes del despliegue. Jim estaba algo alterado, pero nosotros lo tomamos a broma. Los soldados bromeaban y molestaban, hasta que la cosa se puso seria. La multitud empezó a incomodar a los presentes y Bob perdió la paciencia. Mandó a Jim a la unidad contigua a escribir algo en un papel, sellarlo en un sobre y volver. Jim salió y regresó con el sobre que Bob puso en una esquina del tablero. Bob siguió unos minutos más y luego me invitó a mí a sentarme en el tablero, queriendo demostrar que todo era un montaje. Me senté, Bob sustituyó a los creyentes por escépticos, nos dio normas básicas y se apartó. Éramos 4 escépticos con los dedos en el vaso. Bajo las indicaciones de Bob empecé a preguntar a Joanna. La primera vez que el vaso se movió, sinceramente, sentí que me desmayaba junto con los otros 3. El silencio llenó la unidad por primera vez esa noche. Tras comunicarnos más, me quedé confuso, inquieto y extrañado, intrigado sobre todo, pero Bob tenía preparado un acto final que me hizo cambiar de opinión para siempre. Bajo su sugerencia preguntamos si Joanna podía ver lo que había en el sobre. Dijo que sí, y cuando la pedimos que deletreara el mensaje, respondió Friends Forever. No fue un error de ortografía. Jim era ligeramente disléxico y al abrir el sobre estaba escrito exactamente como él lo había escrito. Friends Forever. Se oyó caer una aguja. 12 escépticos y 3 creyentes entramos esa noche, 15 creyentes salimos. Mi visión dio un giro total. Pasé 8 años como medium de tablero y vi muchas cosas inexplicables. Repetí el truco de Bob para demostrar que no era un fraude. Joanna volvía de vez en cuando dispuesta a comunicarse. Después de una mala sesión en 2007 pasé a un rol más investigativo y lo hago desde entonces. Actualmente dirijo un grupo paranormal y hacemos muchas investigaciones. No estoy segura de si creo totalmente, pero pasó cosas raras que no sé explicar. Cuando tenía 5 años, me desperté en la noche y mi abuela estaba de pie al final de mi cama. Llevaba una falda azul verdosa y una blusa a juego. Recuerdo que era verano y el cielo todavía estaba claro, aunque no lo suficiente para leer, así que calculo que eran las 9 de la noche. Me incorporé y ella se llevó un dedo a los labios. Me froté los ojos un par de veces y, cuando volví a mirar, ya no estaba. Me acurruqué de nuevo bajo las cobijas pensando lo lindo que era verla, porque hacía mucho que no la veía, y deseando que siguiera ahí cuando despertara. A la mañana siguiente la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi mamá estaba de peor humor de lo normal, pero había estado llorando. Le pregunté qué pasaba y me dijo que mi abuela había muerto la noche anterior. Había cruzado una calle después del bingo a las 8:30 de la noche. A unos 100 kilómetros de donde vivíamos, sufrió una hemorragia cerebral masiva en medio de la calle y ni siquiera logró llegar al otro lado, mucho menos a mi casa, y vestía justo con esa falda azul verdosa y la blusa a juego. Hasta mediados de mis 20 habría dicho que los fantasmas no existen. Ahora ya no estoy tan segura. Antes de seguir con la siguiente historia, quiero deciros que ya hemos llegado a los 500 suscriptores. Para mí, sería un sueño llegar a monetizar el canal para poder traeros más y mejores historias. Así que, por favor dale like y suscríbete para poder llegar a los 1000 suscriptores. Gracias a todos, os lo agradezco. Vamos con la siguiente historia. Cuando recién me casé, mi esposo y yo nos mudamos por su trabajo. Necesitábamos encontrar un lugar donde vivir rápido y tuvimos la suerte de dar con la casa perfecta. Era antigua, había sido una cabaña de playa, estaba en la parte trasera de una propiedad grande, con un solo camino de entrada y salida y rodeada de árboles, muy tranquila, sin vecinos cerca. Como la casa era originalmente una cabaña de fin de semana, tenía una sola habitación grande con una pequeña ampliación a un lado donde estaba la cocina y el baño, y otra en la parte trasera con un dormitorio. Lo que me llamó la atención fue el casero.
Insistía demasiado en que firmáramos un contrato de 1 año, sin romperlo bajo ninguna circunstancia. Yo pensé que quizá había problemas con juerguistas o fiestas en la playa. Él aseguró que era un vecindario tranquilo, pero repitió que no podíamos romper el contrato. Yo trabajaba de 9 a 5, mi esposo hacía turnos de 12 horas, así que pasaba mucho tiempo sola en casa, los dos. Primeros meses todo estuvo bien, soy hogareña y cuando él trabajaba yo me quedaba, pero hacia el tercer mes empecé a sentir con fuerza que alguien se ponía detrás de mí cuando leía. Solo pasaba cuando estaba sola y únicamente en la sala principal. Sin pensarlo demasiado, comencé a sentarme con la espalda contra la pared o a leer en el dormitorio. Por las noches empecé a cerrar la puerta que separaba el dormitorio del resto de la casa. Me sentía segura ahí, a veces, cuando me quedaba dormida. Frente al televisor, despertaba y creía ver a alguien parado frente a la chimenea, de reojo. Pensé que soñaba demasiado, pero comencé a quedarme solo en el dormitorio después del anochecer, con la puerta cerrada. Luego las cosas empezaron a no estar donde las dejaba. Perdía 5 o 10 minutos cada día buscando el bolso o las llaves. Una tarde, al volver del trabajo, encontré mi estambre de tejer enredado por todos los muebles de la sala. No era un poco, estaba entrelazado entre los sofás y las patas de las sillas. Me dije que era una broma de mi esposo, lo limpié y decidí no mencionarlo, esperando a que confesara. Nunca lo hizo. Llevé mi tejido al dormitorio. Mi hermana vino de visita un fin de semana y durmió en el sofá cama de la sala. Después de la primera noche dijo que no era cómodo y que se sentía enferma. Cambió sus planes y se fue esa misma tarde. Se veía nerviosa, pero no explicó nada. Días después me llamó y dijo: sé que no crees en fantasmas y tal vez suene tonto, pero mi corazón se hundió. Pensé que era la única. Ella contó que la despertaron ruidos. Creyó que éramos nosotros, pero no había nadie. Después las ventanas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, una tras otra. Luego escuchó pasos que se acercaban a su cama, pero no vio a nadie. Los pasos llegaron hasta donde estaba, pasaron sobre la cama, cruzaron la sala y salieron por la puerta lateral hacia la cocina. Dijo que corrió a la puerta principal y pasó el resto de la noche en el porche. Regresó al amanecer, esperó a que nos levantáramos y puso excusas para irse. No quería pasar otra noche allí. Unas semanas más tarde, cuando ya me había calmado un poco, desperté un domingo por la mañana y fui a preparar un desayuno tranquilo, y aún no sé cómo explicarlo. Cuando abrí los armarios de la cocina para sacar los platos, todos los platos, vasos y tazones estaban en repisas diferentes, no desordenados ni tirados, sino perfectamente ordenados, pero en lugares equivocados. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado en la casa de noche. Revisé las cerraduras y todas estaban intactas. Fingí que no había pasado nada, que siempre ponía los vasos ahí y los platos allá. Cociné, seguí con mi día. Por la tarde le dije a mi esposo que no me sentía cómoda en esa casa y pregunté si podíamos mudarnos. Sorprendentemente no me preguntó por qué, solo dijo que era una buena idea y que buscáramos algo pronto. Nos mudamos y avisamos al casero después de habernos ido. Él fue a recoger las llaves y nunca preguntó por qué nos íbamos. De hecho, ni siquiera nos miró a los ojos. Aceptamos seguir pagando renta hasta que encontrara nuevos inquilinos. Meses después le pregunté a mi esposo si alguna vez sintió algo raro en esa casa. Él dijo: sí, no era una buena casa, menos mal que nos mudamos. Yo era 100% escéptica y no creía en nada paranormal, hasta que mi hija de 6 años me hizo cambiar de opinión. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones y ella no podía dormir bien por las noches. Pensé que era insomnio infantil, algo normal, pero lo extraño era que nunca cambió su motivo para no dormir. Siempre salía de su cuarto diciendo que había un hombre viejo que le decía que se fuera porque él vivía ahí. Yo reaccionaba con un típico ojo en blanco: no tienes que dormir, pero debes quedarte en tu cama. No le creí. Error. Después de varios meses con esa rutina, recibí por correo una tarjeta de débito con foto, de un banco con el que no tenía relación, dirigida a otro nombre. Pensé que era un caso de robo de identidad o de un inquilino anterior. Llamé al banco y mientras hablaba con el asesor, puse la tarjeta en la mesa. Mi hija escuchó la conversación, se acercó, vio la tarjeta y dijo: ese es el hombre de mi cuarto, es él. En la foto aparecía un anciano blanco, con cabello y barba blancos. Pensé que era coincidencia. Para comprobarlo busqué el nombre entre comillas junto al nombre de mi ciudad. El primer resultado fue su obituario. Aún dudando contacté a su familia por Facebook y confirmé que ese hombre había muerto en el departamento, por cáncer. Estaba esperando mudarse con su hijo para ser cuidado, pero falleció antes. Yo nunca lo vi ni lo escuché, todo lo supe por mi hija. Cuando le pregunté qué le decía, me respondió que lo más frecuente era: pago la renta a tiempo cada mes, este es mi lugar, no el tuyo. Trabajé con una medium psíquica para lidiar con esto. Esa es otra historia, y nos mudamos en cuanto terminó el contrato.
la mayoría de mi familia es muy religiosa y cree en fantasmas. Yo no lo era y siempre pensaba, si no lo he visto, no es real, pero eso cambió. Eso cambió durante mi último año de secundaria. Estaba cuidando la perra de mi tía abuela mientras ella estaba de viaje. Poco después de la medianoche yo veía una película y la perra empezó a ladrar como loca. Corrió escaleras arriba a toda velocidad. Era pequeña pero valiente. De pronto escuché claramente una voz grave en lo alto de las escaleras decir: «Perro malo». La voz era profunda y masculina. Subí convencida de que alguien había entrado, pero no había nadie. La perra seguía ladrando a un pasillo vacío. Entonces escuché pasos que se alejaban hacia el dormitorio de mi tía abuela. Se oían, pero no había nadie haciéndolos. Salí de la casa con la perra y dormimos en el auto. Nunca le conté a mi tía, pero más tarde supe que mi tío abuelo había muerto allí poco después de que yo naciera. Estoy segura de que era él. Esa noche me hizo creer en lo paranormal. Aún así, no creía en fantasmas, aunque tuve una experiencia extraña con mi gata. La encontré en una zanja años atrás, la acaricié y me siguió 1 kilómetro hasta mi casa. Desde entonces fue mía. Tuve muchas mascotas, pero ella era distinta. Siempre quería estar conmigo, me seguía a la cama y se acurrucaba hasta que yo me dormía. Enfermó rápido. Apenas tuve tiempo de despedirme. Tenía hipertiroidismo, lo que cualquier dueño de gato sabe que es grave. Fue la pérdida más dolorosa que he tenido. Cuando la dormí, maulló por última vez. La enterré en el patio y traté de dormir, devastado. Entonces escuché un sonido familiar. Mi habitación no tenía puerta. Instalé una de esas corredizas de plástico. Sus láminas hacen un ruido particular cuando un gato se cuela, y las escuché moverse. Un momento después sentí la cama hundirse en mis pies. Luego junto a mis piernas y hasta mi cadera, justo como ella lo hacía cuando se acurrucaba. Miré, no había gato. No sé cómo explicarlo. No creo en fantasmas. Sé que el duelo causa cosas en la mente, pero sentir el colchón moverse así, igual que cuando ella estaba viva, no sé qué pensar. En la preparatoria trabajaba en fiestas infantiles. El lugar era un gimnasio enorme donde también había clases de gimnasia y danza. Un día llegué y una compañera muy religiosa estaba aterrada. Dijo que en su clase de gimnasia un niño miraba al techo fijamente. Cuando le preguntó qué hacía, respondió: «Hay un niño allá arriba», y señaló: «Parecía raro, pero no imposible». Más tarde, 2 compañeras que atendían una fiesta salieron temblando. Dijeron que 2 gemelos de 5 años bajaron por el tobogán, miraron al techo y dijeron lo mismo: «Hay un niño allá arriba». En el mismo lugar, entramos a revisar y no había nada, solo un techo gris. Esa noche, en mi fiesta, yo empujaba a un niño en el columpio gigante del gimnasio. De pronto también miró hacia arriba y me dijo: «Oye, hay un niño allá arriba». Lo contamos a todos y al día siguiente, cuando no había fiestas, mi jefe nos llamó, nos mostró las cámaras del gimnasio. En la transmisión aparecía el columpio moviéndose solo, nadie adentro. Solo el columpio yendo y viniendo. Quiero pensar que el fantasma era un niño que solo quería jugar y por fin logró subirse al columpio. Esa experiencia me convirtió en creyente. Una vez, en un ejercicio militar, patrullaba con mi sección por un sendero. Nos habían dicho que nos acercábamos a territorio enemigo, cadetes, y podían atacarnos en cualquier momento. Avanzábamos cuando escuché un susurro en mi oído. Sonaba como mi madrastra: «Mira a la izquierda». Obedecí y allí estaba el enemigo, a menos de 30 metros. Empezó un tiroteo y logramos vencerlos. Una semana después terminamos el entrenamiento y al llegar a casa mis padres me dijeron que mi madrastra había muerto la noche anterior a que yo escuchara esa voz. Las cenizas del abuelo de mi novia estaban en un estante en la sala, junto a una estatua pesada de un ángel. Un fin de semana estábamos en el sofá besándonos y, de reojo, vi como la estatua salió volando de la pared. Recorrió más de 2 metros antes de caer y dejar una marca en el piso. Incluso si hubiera caído sola, habría bajado en vertical, no lanzada con fuerza. Los dos quedamos en shock. Le susurré si había escuchado también el gruñido que acompañó la caída. Me dijo que sí y salimos corriendo. Esa noche en la cena lo contamos a sus padres, sin lo del sofá, y su hermana menor rompió en llanto. Dijo que había visto una figura oscura a los pies de su cama varias noches, pero no lo dijo antes por miedo a que la llamaran loca. El abuelo que había muerto tenía problemas de salud mental que habían causado mucho dolor. Después de eso, yo ya era creyente. Hablo por mi esposa ahora. Yo crecí en una casa embrujada, sé lo que hay ahí afuera, pero ella siempre fue escéptica y se burlaba de mí por creer en lo paranormal. Hasta que nos mudamos aquí, ella ha visto, y aún ve, a una pareja vestida de blanco en nuestro patio, observando la casa. De noche escucha risas y puertas que se cierran.
Trataba de buscar explicaciones hasta que un día vio a una mujer flotando sobre nuestra cama. Eso la cambió, y ahora me cree en serio. Crecí en una familia muy científica, nunca supe qué pensaba mi papá de los fantasmas, pero no hablábamos de eso. Un día en la secundaria, durante la cena, le pregunté sobre nuestra vieja casa y la mudanza cuando yo era bebé. Él me contó que vivimos allí una semana antes de que empezaran a aparecer regalos cada viernes en la repisa de la chimenea, artesanías hechas a mano. Mi papá estaba asustado porque solo nosotros teníamos llaves. El antiguo dueño se había mudado lejos, informó a la policía local y patrullaron cada viernes en la noche. Nunca encontraron a nadie, los regalos siguieron llegando. Mi papá dijo que finalmente desistió y fue a la iglesia. Un sacerdote bendijo la casa y todo paró. Lo inquietante es que mi papá nunca mencionó fantasmas. Él es ingeniero, siempre intenta dar explicaciones lógicas, pero estaba muy serio cuando me lo contó. Aún conservamos uno de esos regalos, un trineo de madera con una pintura de un hombre, presumiblemente mi papá, jalando de mí y de mi hermana. Lo recibimos casi un año antes de que mi mamá muriera de cáncer, así que verlo ahora resulta escalofriante. Mi papá solo me contó la historia una vez y después negó haberlo hecho. Una vez me quedé a dormir en casa de un amigo y me desperté a las 3 de la mañana con el sonido de una mujer llorando justo afuera de su habitación. Pensé que era su madre discutiendo con alguien de la familia. Al principio me sentí incómodo más que asustado, pero luego empezó a intensificarse. Ella comenzó a gritar: ¿$7? ¿Hiciste esto por $7? Cada vez más fuerte. Pensé que debía intervenir antes de que alguien saliera lastimado. Me levanté, fui hasta la puerta, giré la manija y la abrí. Silencio total, todas las luces de la casa apagadas, nadie despierto, nada, no puede explicar qué pasó. Desperté a mi amigo y él me contó que una vez vio a una mujer con un vestido blanco subiendo sus escaleras. Pensó que era su madre, pero cuando la llamó, no respondió, la siguió hasta la esquina y desapareció. Otro día, cuando se mudaban de esa casa, su prima y su hermana aseguraron haber visto a una chica con vestido blanco asomada en la ventana de arriba mientras el auto salía de la entrada. Mi amigo y yo nunca contamos lo nuestro, así que ellas dijeron lo que vieron sin saber nada previo. Yo siempre estuve indeciso sobre los fantasmas, porque no había pruebas científicas de su existencia. Además estaba pasando por una fase de cuestionar la religión y la vida después de la muerte. Mi familia se mudó a una granja muy antigua cuando yo tenía 12 años. La casa había sido construida en la época de la Guerra Civil. El nombre del dueño original todavía estaba en el granero y, al renovarla, encontramos antigüedades escondidas en las paredes. Al principio ocurrieron cosas menores, pero tras cumplir 16 fue que empecé a notar lo extraño. Lo mismo le pasó a mi hermana cuando llegó a esa edad. Lo más marcado que recuerdo es esto: el piso de arriba tenía 2 habitaciones, una justo al final de las escaleras y otra a la izquierda. Yo tenía la privada y mi hermana la de la entrada. Cuando alguien subía las escaleras se oía claramente cada paso y los crujidos aumentaban conforme se acercaba. Una noche estaba en mi cuarto viendo televisión y escuché a mi hermana subir y acostarse, así que empecé a hablarle, pero no respondió. Molesto fui a ver qué pasaba. Y no estaba. La llamé y ella había estado abajo todo ese tiempo. No podía creerlo. Sé que escuché los pasos. Nunca nos sentimos amenazadas, pero parecía que esa presencia solo se enfocaba en las mujeres. Incluso mi madre, que nunca creyó en fantasmas, admitió que pasaron cosas raras. Lo más gracioso fue que mientras yo lavaba los platos alguien me jaló la coleta. En lugar de asustarme me dio risa que esa cosa quisiera jugar con mi cabello. Sigo sin creer del todo, pero me dejó muy cerca. La casa de al lado tenía 3 inquilinos distintos a lo largo del tiempo, que nunca se conocieron, pero todos contaron historias similares a mi madre. Decían que siempre sentían que había alguien más con ellos, como cuando sabes que hay otra persona en la casa aunque no la veas. Una de las inquilinas estaba en la cocina y sintió presión en la pierna, como si algo pequeño tirara de su ropa. Gritó pensando que era un niño, porque le agarraba a la altura de la pierna. Otra dijo que medio dormida. En una silla sintió como si algo trepara por su regazo. Primero creyó que era un sueño, luego lo sintió subir por el pecho y al llegar a su boca ya estaba despierta. Estaba convencida de que intentaba metérsele dentro. Todos terminaron mudándose. Una historia extraña me hizo dudar de lo real cuando tenía 8 años y mi hermano 6. Jugábamos videojuegos en mi cuarto mientras mis padres veían fútbol abajo. Nos divertíamos hasta que sentí un escalofrío fuerte por la espalda. Lo ignoré, pero noté que a mi hermano le pasó igual. Él siguió jugando, así que pensé que no debía preocuparme. De pronto pausó el juego y preguntó: ¿oyes eso? Entonces escuché un tarareo, una especie de canturreo de niña. Le dije: el tarareo, ¿verdad? Y él asintió.
Venía del pasillo justo afuera de la puerta. Nos pusimos nerviosos porque éramos los únicos niños en la casa, la puerta estaba cerrada, así que no vimos nada. Después de unos segundos el tarareo se detuvo y escuchamos pasos en el ático. Nadie iba allí nunca, nosotros nunca habíamos subido y mis padres solo una vez. Cuando todo paró, abrimos la puerta y solo estaba el pasillo vacío. Al día siguiente contamos a mis padres y nos dijeron lo típico, que fue nuestra imaginación, pero si antes no creía, desde ese momento sí. No sé si fue un fantasma o solo estaba cansado, pero una vez, solo en mi departamento, me quedé despierto toda la noche antes de un evento importante. Decidí recostarme un rato en posición fetal, las luces y la laptop encendidas, la temperatura normal. De pronto escuché una voz. Me llamo Alice. Siempre me pregunté cómo sería hablar con un fantasma y pensé que era el momento. Respondí, hola, Alice. Mi cuerpo entró en shock, como si un rayo recorriera mis venas, no podía controlarlo, cada célula vibraba. Recé hasta que paró y luego me levanté a seguir trabajando. No sé si creo o no, pero lo que sentí me dio consuelo. Mi abuelo era más callado que un finlandés promedio, reaccionaba con gruñidos y apenas sonreía. Murió hace 11 años de cáncer de garganta, lo sobrellevó por unos años. El médico llamó a mi abuela para avisar que le quedaba poco tiempo y la familia fue al hospital. Mi papá me pidió quedarme en el auto, él falleció esa misma noche. Yo estaba destrozado por no haberlo visto una última vez. Exactamente 2 años después, en el mismo día, tuve un sueño. Era Navidad y mis padres y yo íbamos a casa de mis abuelos. Al llegar, su perro, que había muerto años antes, saltó sobre mí y me lamió la cara. Entré feliz, me quité el abrigo y los invitados saludaban. Detrás de ellos vi a mi abuelo, se acarició la barba, sonrió y abrió los brazos. Corrí y lo abracé con todas mis fuerzas. Olía y se sentía como siempre, con su colonia Old Spice mezclada con cigarro. Me revolvió el cabello y me dijo que me lavara las manos para jugar a las cartas antes de la cena. Mi bisabuela, todavía viva, se quejó desde la cocina de que él me enseñaba malos hábitos. Lo abracé otra vez y fui a lavarme. Él se sentó en el sofá, sacó su mazo brillante de cartas, las barajó y me mostró el pulgar. Era nuestro ritual de suerte. Yo choqué el mío con el suyo. Antes de repartir desperté en mi cama, llorando porque no pude terminar esa partida con él. Mi abuela murió cuando yo estaba en 6º grado, vivía en un pequeño departamento en la ciudad. Me gustaba quedarme allí porque era muy tranquilo y había muchas tiendas cerca. Después de que falleció, mi abuelo siguió viviendo ahí hasta que él también murió. Más tarde mi mamá alquiló el lugar. Yo tenía unos 17 años y estaba guardando unas cosas en el armario del dormitorio de mi abuela. De repente sentí claramente una mano cálida en mi hombro izquierdo. Pensé que era mi papá, me di vuelta, sonriendo, pero no había nadie. El departamento estaba vacío. Después de eso me convencí de que la abuela todavía rondaba ese lugar. En general me sentía bien ahí, como si ella siguiera cuidando de la casa. Crecí en una granja en Inglaterra. Había un gallinero de ladrillo construido en 1904, antes de que lo renováramos para guardar maquinaria agrícola. Una tarde estábamos mi mamá, mi hermana y yo en el patio trasero. Miramos hacia el gallinero y en la ventana apareció claramente la silueta de una mujer con un vestido largo. Nos saludaba con la mano. Nos quedamos inmóviles. Todas la vimos al mismo tiempo. Mamá decidió entrar corriendo a la casa y llamar a la policía, pero no encontraron a nadie. Dentro, lo más extraño es que en el polvo del suelo había huellas que terminaban en medio de la habitación, como si la mujer simplemente se hubiera desvanecido. Nunca más volvimos a verla. Un año después de que muriera mi hermano, estaba de pie frente al espejo en el baño. De repente sentí un frío intenso y, al alzar la vista, vi reflejada a una anciana detrás de mí, de pelo largo y blanco, piel arrugada y un vestido viejo, casi gris. Su rostro era inexpresivo. Me quedé paralizada, cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí ya no estaba. Me quedé helada, no pude moverme durante varios minutos. Al final salí corriendo del baño y desde entonces evité mirarme demasiado tiempo en espejos cuando estaba sola. Cuando tenía 15 años, me desperté en plena madrugada y escuché a alguien llorando. Provenía de la esquina de mi habitación. Al encender la lámpara no había nadie, pero el sonido continuaba. Era como un sollozo apagado. Quise levantarme, pero estaba paralizada por el miedo. Intenté gritar para despertar a mis padres, pero de mi boca no salió ningún sonido. Duró unos minutos eternos hasta que, de repente, todo se detuvo. Al día siguiente le conté a mi madre y me dijo que a ella le había pasado lo mismo de niña, exactamente en esa misma casa.
Estudiaba en la universidad y vivía en una residencia antigua. En una ocasión me desperté de madrugada y vi una figura oscura parada junto a la puerta. Pensé que era mi compañera de cuarto, le pregunté qué hacía ahí, pero no respondió. Entonces vi que mi compañera estaba dormida en su cama, quise moverme, pero sentí que el cuerpo no me respondía. La figura simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Esa fue la primera vez que experimenté parálisis del sueño, aunque sigo convencida de que no. Fue solo mi mente. Hace algunos años, trabajaba en un hospital, un edificio muy viejo con una historia larga. Durante los turnos de noche varios enfermeros hablaban de ver sombras en los pasillos y escuchar pasos cuando nadie estaba ahí. Una madrugada me mandaron a buscar material al sótano. Bajé sola y mientras buscaba escuché claramente como alguien susurraba mi nombre. Giré la cabeza de inmediato, pero estaba sola. El eco de ese susurro me acompañó toda la noche. Nunca volví a bajar sin compañía. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Un año después, estaba en la sala viendo televisión y escuché su voz clara como el agua. Me dijo, todo va a estar bien. No lo vi, pero lo escuché. Al instante me puse a llorar. Fue un momento que me dio mucha paz. Desde ese día estoy convencida de que él todavía me cuida. Tenía un amigo que murió en un accidente de auto. Semanas después soñé con él. En el sueño estábamos en un campo abierto. El cielo estaba gris. Me sonrió y me dijo que estaba bien, que no sufriera. Cuando desperté me sentía más tranquilo. Lo extraño es que esa misma noche su hermana soñó exactamente lo mismo. Lo supimos porque ella me llamó llorando a la mañana siguiente. No sé cómo explicarlo, pero ambos recibimos el mismo mensaje. Cuando mi hija tenía 4 años, estábamos jugando en su cuarto y de pronto me dijo, mamá, la señora de blanco está parada detrás de ti. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Traté de no mostrar miedo y le pregunté cómo era. Describió a una mujer alta, de cabello largo y vestido blanco. Yo nunca le había hablado de fantasmas ni nada parecido, pero esa descripción coincidía con lo que varias vecinas habían comentado sobre apariciones en esa misma casa. Desde entonces supe que los niños pueden ver cosas que nosotros no. Durante años me consideré escéptico, pero una noche, manejando de regreso a casa por una carretera rural, vi a un hombre parado al costado, levantando la mano como si pidiera un aventón. Bajé la velocidad para detenerme, pero cuando los faros lo iluminaron por completo, ya no estaba. Frené en seco, bajé del auto, miré a todos lados y no había nadie. La carretera estaba desierta. Hasta hoy sigo preguntándome qué fue lo que vi. Trabajaba en un centro de llamadas en el turno de noche. El edificio era antiguo, con largos pasillos y oficinas vacías después de las 6. Una madrugada fui al baño y mientras me lavaba las manos vi por el espejo a una mujer de cabello oscuro que cruzaba detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Al volver a mi puesto pregunté a un compañero y me dijo que varios empleados habían visto a esa mujer, siempre de madrugada, siempre en el mismo lugar. Desde entonces dejé de ir sola al baño en las noches. Cuando tenía 11 años, estaba en la casa de mis abuelos. Dormía en el sofá de la sala porque había mucha familia de visita. Me desperté en medio de la noche y vi a un hombre sentado en la mecedora frente a mí. Llevaba sombrero y fumaba. Podía oler claramente el humo. Pestañeé y ya no estaba. A la mañana siguiente le conté a mi abuela y me mostró una foto antigua de su padre. Era él, el mismo sombrero, la misma postura, la misma mecedora. Dijo que había muerto en esa casa muchos años atrás. En la universidad vivía en un departamento pequeño con 2 amigas. Una noche escuchamos golpes fuertes en la puerta de entrada, pero cuando abrimos no había nadie. Al principio pensamos que era una broma, hasta que empezó a ocurrir cada semana, siempre a la misma hora, a las 3 de la mañana, sin importar si era fin de semana o día de semana. Lo más perturbador fue la última vez. Abrimos la puerta y encontramos una huella húmeda de pie descalzo sobre el piso, pero afuera estaba seco, nadie más vivía en ese piso. Nos mudamos poco después. Cuando mi hermano murió en un accidente, pasé meses sin poder dormir. Una noche estaba acostada cuando sentí que alguien se sentaba en la cama. El colchón se hundió y reconocí esa sensación. Él solía hacer lo mismo cuando quería molestarme de niña. Empecé a llorar y dije en voz baja, te extraño. Sentí un apretón en mi mano y después la cama volvió a quedarse ligera. Desde entonces duermo tranquila, convencida de que fue su forma de despedirse.
Durante un viaje de campamento con amigos, estábamos junto al fuego contando historias cuando escuchamos risas de niños entre los árboles. Eran casi las 2 de la mañana y no había ningún otro grupo cerca. Pensamos que alguien nos estaba gastando una broma, pero las risas venían de distintas direcciones y a veces parecían justo detrás de nosotros. Buscamos con linternas pero no encontramos nada. Al volver al fuego, las risas pararon de golpe. Ninguno de nosotros volvió a acampar en ese bosque. Unos años después, trabajando como guardia de seguridad en un hospital abandonado, tuve mi experiencia más fuerte. Estaba haciendo la ronda en el tercer piso cuando escuché pasos detrás de mí. Pensé que era mi compañero, pero al voltear no había nadie. Continué caminando y los pasos seguían, cada vez más cerca, hasta que sentí una respiración en mi nuca. Salí corriendo escaleras abajo y no volví a subir solo. Todos los guardias tenían historias similares, por eso nadie quería cubrir ese turno. Mi madre siempre decía que la casa donde crecimos estaba maldita, pero nunca la creí, hasta que una tarde, mientras estaba sola en la cocina, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Pensé que era ella, respondí y salí al pasillo, pero la casa estaba vacía. Más tarde, cuando regresó, le conté y me dijo, lo sé, a mí también me habla esa voz. Desde ese día dejé de dudar de sus advertencias.